Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Estamos de resaca de vuelta a España y como dije en el podcast de ayer, no quiero entrar en un debate político porque está claro que podía comentar lo que ha dicho la UCI sobre el gobierno español, lo que ha dicho el gobierno español sobre los manifestantes, pero eso lo dejo para cada uno de vosotros y que cada uno de vosotros lo lea, evalúe y saque sus conclusiones. Esto, como suelo decir, es un podcast de ciclismo. Nos vamos a centrar en lo que interesa. Y lo que interesa, en esta entrada, he querido comenzar la entrada con ese podio improvisado de los corredores. Me ha parecido una imagen, voy a llamarle brutal. Creo que es una demostración también del amor y el cariño que tienen estos corredores por su profesión. Seguro que habéis visto las imágenes. El parking de un hotel, se supone que es el parking del hotel, una pancarta cogida de la vuelta, arrancada y puesta encima de una furgoneta para hacer como si fuera el fotocall, un podio con unas cajas que no sé bien qué eran, con unos números pintados en rotulador, el 1, el 2 y el 3, unos trofeos improvisados, champán en vasos de plástico y un bafle para poner la música, el himno nacional de Dinamarca y todos los himnos que se pusieron. Yo creo que esa imagen es una imagen de la importancia del momento robado. Os lo comenté en el episodio de ayer. A Richard Pluggen se le señaló que era un momento importante de unión del mundo del ciclismo para rendir homenaje a los diferentes ganadores de las carreras. Lo señaló como una noche para recordar. Ahora sí, creo yo, que ya tienen su foto del podio, aunque sea sobre una caja cualquiera, con un número 1 puesto en rotulador. Pero como mínimo, como dice Vinegar, dice, es una pena que nos hayan arrebatado un momento para la eternidad. No es el mismo momento, pero como mínimo va a ser un pequeño momento. Creo que al final, dentro de todo lo sucedido, se podría decir que fue un emotivo final para la Vuelta a España, donde todo salió de los mismos corredores, o eso es lo que parece y lo que se comenta. Y creo que, bueno, le ponen ese broche que debería haber sido otro y que todos los corredores, después de 21 días de sufrimiento, hubieran merecido de otra manera. En otro orden de cosas, nos iremos a Canadá con el resurgir de Alaphilippe, con un Pogačar regalando una carrera a Brandon McNulty, pero tiene no un motivo, pero sí que hay algo detrás de ello que luego comentaré. Os contaré más o menos lo sucedido en las dos carreras. Unas pinceladas de actualidad, la verdad es que no hay mucha. Nos pasaremos por otras carreras y ya os aviso que no todas las ha ganado Isaac del Toro. Y para cerrar, como siempre, el menú de la semana, el menú ciclista de esta semana, que la verdad es que viene bastante cargado de carreras. Y quería cerrar esta entrada dándoos las gracias por todo vuestro apoyo, por todas vuestras muestras de cariño que en estas últimas horas me han ido llegando, ya sean de forma pública en los comentarios o de forma privada. Os lo agradezco un montón. Son gasolina, pura gasolina, para continuar trabajando por y para vosotros, para los que estáis ahí detrás, para los que os ponéis el podcast, ya sea para informaros, para relajaros, para pasar el tiempo, para estar acompañados cuando estáis sobre la bicicleta estática. La verdad es que es pura gasolina lo que me habéis transmitido. Por tanto, mil gracias y que viva el ciclismo.
Estamos en la actualidad y la verdad es que la Vuelta ha acaparado todo el interés durante estos días, pero eso ya lo fuimos comentando en los programas diarios. Aquí hay alguna que otra noticia, sobre todo lo que he hecho es rescatar un poco el mercado, que lo teníamos un poco aparcado, pero sí que hay una noticia que se llama El efecto del Toro y el calendario en México. La reflexión sobre el futuro del ciclismo en Norteamérica vuelve a escena de la mano de Sebastián Arsenault, director de las clásicas canadienses que se celebran en Quebec y Montreal. En una entrevista que ha dado esta semana a Beer Fields, el organizador admitió las dificultades que atraviesa el calendario estadounidense tras la desaparición de pruebas como el Tour de California o el Tour de Utah, y la fragilidad de un circuito donde apenas resiste el Maryland Cycling Classic. Aunque no descarta oportunidades en Estados Unidos, Arsenault reconoce que el panorama es incierto y apunta más bien hacia México, como tierra de posibilidades, apoyándose en el fenómeno emergente de Isaac del Toro. Dice ya que es una superestrella y que todavía es joven, y explica convencido que un evento allí contaría con el respaldo de la UCI y la comunidad ciclista internacional. Su visión es ambiciosa, es crear un bloque de carreras en Norteamérica que se extiende incluso hacia Centroamérica, capaz de sostenerse en el tiempo y dar continuidad a los esfuerzos organizativos. Pero también advierte que la clave está en la solidez y en la permanencia, algo que, según él, ha faltado en el caso de Estados Unidos. Mientras tanto, desde su equipo admiten curiosidad por explotar México. Y me parece súper interesante esta noticia, ¿no? Poder montar no solo ya las dos carreras de Quebec y Montreal y la que, por ejemplo, ahora está Maryland, sino poder poner carreras antes y después y darle eso, una continuidad. Tener a los equipos, pues a lo mejor 2 o 3 semanas que puedan hacer una serie de carreras en esos países, y eso yo creo que sí que podría ser muy, muy provechoso, la verdad. Como digo, repasando el mercado, que yo creo que hay cosas muy interesantes en la última semana. He cogido estrictamente la última semana. Los rumores sobre Girmay dicen que podría fichar por Israel. Se le ha preguntado directamente a él y él ha dicho que él tiene contrato con Intermarché hasta 2028. Pero aquí la cuestión es que, según he podido leer, si Intermarché y Lotto se fusionan, creo que los contratos de Intermarché, según el acuerdo, quedarían anulados y por tanto Girmay quedaría libre y entonces podría negociar con quien quisiera. Esa es la historia, no sabemos qué pasará, pero ya sabéis que cuando el río suena es que agua lleva. Lo que sí que ha habido es muchos fichajes del Decathlon Decathlon CMA-CGM, que es como se va a llamar a partir de ahora. El más interesante, creo yo, es el fichaje de Mathieu Riccitello, uno de los grandes protagonistas de la última Vuelta a España, con ese 5º puesto y el maillot de los jóvenes. Me parece que es un corredor que todavía tiene mucha proyección y creo que encaja bastante bien en Decathlon y puede hacerlo muy bien, pero Decathlon no se ha quedado así. Aparte de todos los fichajes que ya lleva, ha fichado a Bruno Almiral, que a mí me parece un corredor de mucho peso en el sentido de ser un coequipier muy, muy importante. Ya lo demostró en su época creo que en FDG, donde estuvo, y creo que volverá a hacer ese trabajo. Ahora mismo no lo estaba haciendo. Vaya mierda. Pero ese no ha sido el único fichaje de esta semana del Decathlon. También han fichado a Tobias Lund Andersen, que lo han fichado del Picnic, es decir, que han fichado un sprinter que además es especialista picando. Como sabéis, también han fichado a Dan Hall, del líder, lo acaban de fichar, es decir, Kroner y un gran corredor de equipo. También han fichado a Cesc Bol, del Astana. No sé si Cesc Bol ya está jubilado para esto de los sprints y será un buen lanzador. Yo creo que sí, que lo puede hacer. Todavía creo que puede hacer buenas cosas, pero sobre todo, han fichado a Olas Koik y yo creo que le están montando un treno de lo más importante a Olas Koik para que Decathlon se ponga un poco las botas en el tema de los sprints, que ahora lo tenía como un poco aparte. Esta semana también hemos visto pues el cambio que ha hecho Movistar, fichando a Juanpe López, a Roger Adrià y a Raúl García Pierna. Yo creo que de justicia total estos 3 fichajes que vuelvan a Movistar, en el sentido de
que vayan a un equipo World Tour español. Creo que es importante que estén en él. Y además son 3 corredores que han demostrado que pueden hacerlo bien y que pueden estar y que pueden dar rendimiento. Vamos a ver, ya sabéis, esa sombra negra que corre sobre Movistar muchas veces con los corredores, pero a mí me gustaría que no se frenara. Sobre todo, ya lo digo por Juanpe López, a lo mejor está ya un poco más experimentado, pero Roger, yo creo que a lo mejor este año se ha quedado un poco frenada esa euforia que tuvimos el año pasado, y con Raúl lleva, como siempre digo, 2 años muy buenos, sobre todo este último, ha demostrado incluso que puede ser un corredor polivalente. Nunca sabremos cómo hubiera acabado la Vuelta, pero él estaba luchando por meterse en el top 10 de la Vuelta a España, y eso a Movistar le viene muy bien, un corredor así. Aunque bueno, que le pueden sacar más partido, creo. Pero la cuestión es esa, la cuestión es que los tienen, esos 3 corredores. Y a mí la verdad es que me gusta mucho y pinta muy bien esos fichajes para Movistar. Otro fichaje que ha habido, el de Mattia Cattaneo, que cambia Soudal por Red Bull Bora. Me parece también un fichaje muy bueno para Red Bull Bora, en el sentido de que Mattia Cattaneo es un currante de lo mejor que hay en el ciclismo y seguro que lo hará muy bien. Yo creo que, claro, yéndose de Benepul, se habrá quedado un poco como huérfano Mattia Cattaneo, y en Red Bull Bora ya sabe que hay trabajo para hacer. Y luego otro fichaje interesante, el de Bruno Almirail, que ha cambiado de Carlón por Visma. Me parece también un buen fichaje para Visma. Corredores de esos de equipo que, pues al estilo Campenaes, que te salvan etapas con su trabajo. Y Bruno Almirail ya demostró en el pasado que ese trabajo lo sabe hacer muy, muy, muy bien. Otras noticias, así un poquito más breve. Thibaut Ness dice que cierra su temporada de ruta. Ya la ha cerrado hace 2 semanas, pero ahora ya lo confirma. Y dice que nunca antes había corrido tanto. Dice que no ha tocado la bicicleta en las últimas 2 semanas, que se trataba de reajustar su cuerpo y su mente, comiendo bien, pasando tiempo con su familia y amigos, pero también simplemente sin hacer nada. Dice que ahora ya está listo para recuperarse poco a poco y encontrar su mejor versión. Y todo eso lo dice de cara y pensando la temporada de CX. ¿Cómo me encantaría que la temporada de CX de Thibaut Ness fuera de las importantes? La verdad es que sería un notición y nos lo pasaríamos de lujo. Yo creo que necesitamos a Thibaut Ness no solo de vez en cuando, es decir, que salga un domingo y haga un carrerón y luego se tire 3 semanas sin hacer un carrerón, sino necesitamos sábado y domingo a Thibaut Ness haciendo buenas carreras y compitiendo por todos los trofeos. A ver si lo podemos contar. Y una noticia un poco triste, y es que Ludovic Robert, el corredor de Cofidis, estaba a punto de viajar a Canadá y no pudo hacerlo porque tuvo un derrame cerebral y la han tenido que hospitalizar. La verdad es que es una noticia pues triste, y bueno, ahora ya se está recuperando en el hotel en el hospital, y espero y deseo que tenga una pronta recuperación. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Pues ya hemos cogido el avión y nos hemos ido a Canadá para comentar las 2 carreras World Tour que hubo. La primera en el viernes, el Grand Prix Cycliste de Quebec, y pudimos presenciar el renacimiento, yo creo, de Julian Alaphilippe, que pudo ganar la carrera. No voy a decir de forma sorprendente, pues llevaba todo el año buscando una victoria y había estado cerca de hacerlo. Además, venía de hacer un buen Tour of Britain, donde fue el protagonista, y por eso, cuando hice la previa, lo puse en mi lista de candidatos, le puse 2 estrellas. Yo no pensaba que pudiera ganar habiendo todos los corredores que había, pero bueno, que estaba ahí, que son 2 estrellas y que al final cumplió.
Le ha venido muy bien a la prueba, yo creo. La pequeña modificación que ha hecho en el recorrido, ya os comenté en la previa que se había eliminado 2 cotas, pero se había acercado a la línea de meta, la cota de Montagne, justo antes del último kilómetro que había en la meta, ¿no? Que ya era la subida de Monterrey-Saint-Louis al 3%. Esa cota de Montagne tan cerca de meta provocó que hubiera, pues eso, más desgaste, más ataques y que hubiera un poquito más de color en la carrera. Por cierto, no sé si esta modificación se mantendrá, pues se hicieron básicamente por las obras viales en la ciudad y para ofrecer más espacio a los espectadores para seguir el final de la carrera. Yo espero que sí, porque la verdad es que hemos visto una carrera un tanto diferente. Y oye, qué bonito es el recorrido con esas vistas panorámicas de una ciudad preciosa como es Quebec, que cada año yo creo que me dan ganas de visitar, para que luego digan que el ciclismo no es un buen motor publicitario. La verdad es que es estupenda la vista y también el divertimento, porque la carrera fue divertida. Como siempre, a los pocos kilómetros hubo una escapada del día y esa escapada del día, la verdad, es que tuvo pues bastante terreno y llegaron a tener pues bastante terreno. Lo que pasa es que ya se sabe que no iban a llegar a buen puerto. La ventaja no superó los 7 minutos gracias al trabajo de Lotto, que para mí tenían el favorito para ganar la carrera, que era Arnaud Delis, pero sobre todo también por el trabajo de Tudor. Y aquí ya estaban dando pistas sobre el buen momento de forma de Alaphilippe y la confianza que tenían en él. Ya desde muy lejos Tudor estaba trabajando para mantener la distancia. A 84 kilómetros para el final, Julien Alaphilippe se pone delante del grupo para imprimir ritmo justo antes de pasar por meta y Tim Wellens hace un contraataque quizás para desgastar y preparar la carrera para un posterior ataque de Tadej Pogačar. Aquí se forma un grupo de 8 corredores con los escapados a 5 minutos. Señales, otra vez, Julien Alaphilippe poniéndose delante, cambiando de ritmo, haciendo dura la carrera. Tim Wellens, sobre todo, que eso lo hizo durante toda la carrera, pegar pequeñas aceleraciones para ir desgastando. Se inicia una persecución con Tim Wellens, que era el más interesado, pero los demás parecían que no acababan de estar interesados y al final fueron neutralizados a 78 kilómetros de meta. Y a 74 viene el movimiento importante, un movimiento de aquellos que una fuga lejana, que a lo mejor no se le da la importancia, se cree que no va a llegar a meta y resulta que fue decisiva. En ese movimiento se mete Julien Alaphilippe, estaba como veis muy inquieto, se mete Meurice, se mete Polit, se mete Laurens Pitty y Tronchon. La verdad es que fijaros, un buen grupo de corredores para poder hacer daño. Por el paso por meta, la ventaja de los escapados sigue bajando y ya son 3:30 y este grupito tiene 30 segundos sobre el pelotón que en principio parece tranquilo. A 65 kilómetros para el final, Visma se pone a tirar porque la diferencia de los 5 corredores ya superaba los 40 segundos y la cosa podía ponerse peligrosa. Al final también les acompañará EF en ese esfuerzo. Aquí apuntar una cosa bastante interesante, y es que Julien Alaphilippe se pone a cola del grupo y no da ni un solo relevo. No sé qué excusa le pondría a los demás, no sé qué les diría yo soy D'Artagnan, yo soy Julien Alaphilippe, ¿qué les diría a los demás para decir, ole, yo me pongo aquí y aquí me vais a llevar hasta el final? Y eso es lo que hizo, guardar, para al final utilizarlo. A 48 kilómetros, aceleración en el pelotón, que se rompen diversos grupos y los 5 de delante aún mantienen 25 segundos. A 45 kilómetros para meta llega el grupito de 5. Hay un grupito de 5 que llega por detrás. Hermans, Sivakov, Esquelmos, Bettiol y se ponen a trabajar. Sobre todo Polit se pone a trabajar para Sivakov y tienen 30 segundos. Es decir, yo creo que fue importante también esta unión. Y Alaphilippe a lo suyo, dejándose caer otra vez al final del grupo, jugando con la bicicleta, iba haciendo cabriolas, destensando las piernas. Vaya, parecía que lo tenía muy claro, parecía que iba a ejecutar el plan perfecto. A 37 kilómetros, Poli ya no puede más en la subida por el paso de meta y en ese momento tienen ya 50 segundos de ventaja. A 34, por el paso por meta, Visma sigue tirando, pero está casi desarbolado, desgastado. Los 40 segundos sobre el grupo y casi un minuto sobre el pelotón. La verdad es que Visma
gastó casi todas sus naves y al final Wout van Aert estuvo muy solo en el final de carrera y casi no pudo hacer nada. A 33 kilómetros los escapados del día son cazados por el grupito y tienen, cuidado aquí, 1.36, que ya no es una distancia fácil, ya no son 40-50 segundos, es 1.36, se les había ido, Visma ya no puede tirar más. Es cuando a pocos kilómetros después, a 25, es cuando entra en acción Jayco, pero ya va tarde. Quieren hacer la carrera para Matthew otra vez, para intentar ganar otra vez. Pero es que ya está, ya no hay solución. A unos 13 kilómetros, por el penúltimo paso de la cota, Tim Wellens a tope y llega el ataque de Tadej Pogačar. Llega un ataque de Tadej Pogačar en el pelotón. El grupo, aquí sí que habían recortado, estaba solo 32 segundos. Pero, curiosamente, Pogačar no le da continuidad, como en otras ocasiones, que en otras ocasiones pega el ataque, se pone a full y al final consigue su objetivo, que es llegar delante. No sé, aquí también se encuentran algunos corredores que se habían ido quedando de ese grupo que había escapado y se acopla a ellos sin seguir para adelante. Alguna cosa pasaba, parecía, ¿no? Daba a entender. Al paso por meta, Pogačar hará una nueva aceleración, pero no puede soltar a varios corredores, cosa bastante extraña. Los escapados mirando atrás, como intuyendo que viene el coco, y tienen todavía 21 segundos por ese paso por meta. Se inicia una persecución entre dos grupos, pero la distancia no baja de los 20 segundos. Parece que les dé miedo colaborar con Pogačar para que luego no les rematen. Es decir, se queda como un poco solo Pogačar en ese sentido. Pogačar lo sigue intentando y a la final haciéndose el muerto en el grupo, sin gastar ni un gramo. A 5 kilómetros se acercan a 12 segundos, gracias al gran trabajo de Brandon McNulty. Y es entonces cuando vemos que Alaphilippe se pone a dar relevos. Cuando ya siente el aliento de Pogačar en el cogote es cuando se pone a dar relevos. Nason Powell provoca un corte por detrás y se va con McNulty y Girmay en busca de los primeros. Pogačar se queda en otro grupo que será neutralizado por el pelotón. Ya digo, con un comportamiento extraño el de Pogačar. Luego, en la siguiente carrera, explicará un poco por qué tuvo ese comportamiento. A 3 kilómetros, Bettiol, que hace un ataque, y Alaphilippe que le sigue y se ponen a dar relevos. Sivakov sale de los escapados para intentar llegar al dúo y lo consigue a 1,8 kilómetros para el final. A 1,5, estamos subiendo ya a la cota final, Alaphilippe hace su apuesta en esa última subida. Ataca y se va directo hacia la meta. Todo lo que había guardado lo puede utilizar en ese momento y la final, la apuesta le sale bien. Victoria para Julian Alaphilippe. Primera victoria con Tudor, llevaba 1 año y 2 meses sin ganar desde el Tour de Chequia, donde ganó una etapa, y con la victoria no rompe la racha de obtener al menos una victoria cada año, desde que es profesional, es decir, desde 2014, como mínimo, ha obtenido siempre una victoria. Ahora suma 45 victorias a Alaphilippe. Al final segundo fue Sivakov, tercero fue Bettiol. El pelotón llegó a 17 segundos, encabezado por el favorito Arnaud Delis, con Michael Matthews en la siguiente plaza y Corbin Strong. Al final, un poco lo que se preveía. Si se hubiera llegado al sprint, ya sabéis qué hubiera pasado. Tadej Pogačar llegó en la posición número 29. Hacía 3 años que no acababa fuera del top 20 en una carrera de un día. La última vez, en esta misma carrera, en 2022, cuando acabó en la posición número 24. Qué cosas más extrañas. Nos vamos al domingo. Y el domingo teníamos el Grand Prix Cycliste de Montreal. Ya os comenté en la previa que UAE siempre quiere colocar varios corredores en el top 10. Y esta vez los elegidos fueron McNulty, Adam Yates y por supuesto Pogačar. Aunque Sivakov, en buena forma, como hemos visto en la anterior carrera, también tuvo su parte de protagonismo en la primera parte de la carrera. Pero fue más para intentar desgastar al enemigo, para hacer trabajar por detrás. UAE llevó un ritmo muy rápido durante gran parte de la carrera para hacer una selección y para hacerla dura. Tanto fue así que solo 28 corredores llegaron a meta. El reguero de abandonos, vuelta a vuelta, fue muy grande. Entre ellos, uno que yo pensaba que podría hacer buena carrera y fue Julian Alaphilippe, que se bajó. Se podría decir que la parte decisiva, aunque la base estaba trabajada por lo que os comentaba antes del ritmo que había puesto UAE, llega a 36 kilómetros para el final. Cuando quedan, el puñado de corredores que antes os he comentado. En la cote de Camille Audet, os recuerdo que es una ascensión de 1,8 kilómetros
con una pendiente media del 8 y con 500 metros al 9,4, ataca Malnutin y con Simons a rueda. Curioso el movimiento. ¿Tenía claro Malnutin que tenía que ganar? ¿Pogačar no quería gastar demasiado para los mundiales? Porque me parece curioso que no fuera el Pogačar el que atacara. Un minuto después salta Luis Barré. Pogačar sin responder. Pero parece leer que el grupo de detrás no tiene gasolina, que no irá muy lejos. Y es entonces cuando decide saltar para llegar adelante con Malnutin. Y se produce lo que siempre se produce con UAE. Van tan sobrados que está Malnutin tirando por delante y Pogačar tirando por detrás, porque consigue atrapar a Luis Barré y va tirando de él hacia adelante. No sé, es curioso como siempre en estas situaciones. Por detrás, lo que se vería venir, no hay entendimiento, las diferencias siguen creciendo a favor de los 4. Y a 24,7 kilómetros faltan 2 vueltas y ya tienen 46 segundos. Subiendo de nuevo la Côte, Barré se queda y solo quedan 3 corredores delante. A mitad de la Côte, Pogačar ataca y Simons hace todo lo que pueda para cazarlo. Detrás, Nason Powell otra vez es el que más insiste para marcharse y al final consigue irse con Adam Yates, otro UAE vigilando y haciéndose ver. A 18 kilómetros Malnutin ataca a Simons y se va a buscar de Pogačar. Otra vez situación, Pogačar por delante y Simons intentándolo atrapar. Está a 18 segundos del corredor esloveno y parece que el doblete es bastante claro. A 16 kilómetros Pogačar comienza a mirar para atrás, ve que llega Malnutin y decide esperarlo. Simons ya está a 32 segundos. Y un detalle interesante en ese momento. Pogačar, en cuanto llega Malnutin, se pone a tirar. Y lo hará hasta el final de la carrera. Es decir, no le va a pedir ni un solo relevo. Yo creo que rindiéndole pleitesía a su compañero de equipo. En ese momento creo que ya todo el mundo tiene claro que Pogačar le va a ceder la victoria de carrera a Brandon Malnutin, como pago por todo el trabajo que hace durante toda la temporada. Son cosas que seguro que si las habláramos no nos gustarían. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así es Pogačar. Así lo tenemos que vivir y yo creo que hay una parte que se puede entender, ¿no? Y que de vez en cuando si Pogačar puede tener un detalle con sus compañeros, además lo hemos visto muchas veces en declaraciones, decir que también los tiene en cuenta, pues, ¿qué vamos a hacer? Pogačar ya había ganado esta carrera 2 veces, seguro, yo estoy convencido que la va a ganar en alguna otra ocasión. Malnutin quizás no se vea en otra igual para ganar una carrera como esta, además es norteamericano, y disputando una carrera en Canadá, con lo que podía tener mayor repercusión, sobre todo también para el equipo. Estaba todo predispuesto para que Malnutin fuera el ganador de la carrera. Al día siguiente, y aquí es lo que llevo anunciando, Pogačar dijo que había estado toda la semana enfermo y que había tenido muchas dudas sobre su rendimiento en Canadá. Ahora podéis entender un poco lo que pasó el viernes y seguramente también podéis entender lo que pasó el domingo y por qué no consiguió más distancia cuando atacó. Al final, pues, doblete, Malnutin primero, Pogačar segundo, Simons haciendo muy buena carrera, tercero a 1.03, Powells al final llega cuarto, Adam Yates quinto y el pobre Luis Barré al final consigue llegar en sexta posición. Dominio aplastante de nuevo de UAE y consiguiendo una victoria que sería en ese momento la 85, con lo que iguala el récord de victorias de cualquier equipo. Es decir, que lo tenía el Columbia, lo consigue igualar y, bueno, yo creo que de esta semana no pasa que no lo superen y consigan adelantarlos. Ahora en formato más corto, ya lo sabéis, comentamos algunas de las carreras que se han disputado en los últimos días. El sábado se disputó el Memorial Marco Pantani, carrera 1.1, y aquí la noticia es que, estando y salta el toro, no ganó, y por tanto rompió su racha. Llevaba ganando 3 carreras consecutivas, las 3 que había participado, y se esperaba que aquí también, pues eso, pudiera ganar. Yo creo que al final el recorrido tampoco ayudó tanto, porque sí que había una primera parte montañosa del recorrido, con esas típicas cotas, pero sí que es verdad que luego había mucho terreno llano y entonces yo creo que era complicado para Isal del Toro. Para el que no fue complicado fue para Michael Storer, que se llevó la victoria y que sucede en su compañero de equipo ahora,
Mark Hirschi en el palmarés. Y nada, Storer y Nazal Fashion del Movistar se escaparon en uno de los tramos finales. El australiano atacó a 4 kilómetros de meta en una rotonda y se marchó en solitario. ¿Qué pasó? Pues que Michael Storer gana. Al final llegó Alexander Delettre por detrás, que superó a Test Fashion en el último kilómetro, pudo hacer segundo. Qué buena regularidad también tiene Delettre. No sé qué hace en el Total Energy. Yo creo que es corredor para que lo vaya a buscar más gente. Y Nazal Fashion al final del Movistar queda tercero. Tercera victoria del año para Storer, que se podía decir que está firmando una de sus temporadas más regulares y, por qué no decir, una de sus mejores temporadas. El domingo ya nos vamos al Grand Prix de Fourniers, 1.pro, y se resolvió como estaba escrito en el guión, al sprint. Es complicado romperlo cuando los kilómetros finales es un circuito de 11 kilómetros llano, donde se dan 6 vueltas. Es casi imposible que pueda llegar nadie escapado. Sin embargo, hasta llegar allí no faltó emoción, porque Mikel Teunisz, acompañado de 4 compañeros de fuga, mantuvo en vilo al pelotón hasta los últimos 3 kilómetros, resistiéndose, pues eso, a su destino, ¿no? Al destino de que la cosa acabara en sprint. Una vez neutralizada la escapada, la carrera se encaminó hacia el desenlace esperado, el sprint. Ningún equipo logró organizar un tren sólido y el caos se apoderó del pelotón en las calles finales. En ese escenario resurgió, si habéis visto las imágenes, Paul Manier, que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes velocistas emergentes del pelotón. El francés de Soudal, con 21 añitos, encontró el hueco perfecto y lanzó un sprint pues imparable, superando con claridad a otro que también lo está haciendo muy bien, Palet Birner, y a un sorprendente que se coló por ahí, Gennady Fedorov. Esta es la 6ª victoria de Paul Manier esta temporada. El domingo también se disputó el Trofeo Matteotti 1.1, 13 vueltas a un recorrido de 14,5, donde había que hacer como 3 cotas no llegaban al kilómetro, a un 5% esas 3 cotas, y la última de ellas estaba a 6 kilómetros de la meta, por tanto, un terreno de aquellos para peleones. Fueron varias las fugas, la más consistente fue una que llegó a rozar los 2 minutos, pero que fue neutralizado en los tramos decisivos. Y lo que sí que se hizo al final se seleccionó un grupo y se tuvieron que jugar la victoria al sprint. Cuidado, Y fue un grupo de 47 corredores. Y de ese grupo emergió, ¿quién si no? Isaac del Toro, venciendo al sprint a un grupo de 47 corredores. La verdad es que la polivalencia del corredor es extraordinaria. ¿Quién quedó segundo? Rui Costa, que hacía siglos que no hablábamos de él en carreras. Y el tercero, nos alegra mucho ver a Pau Miquel, del equipo Kenfarma, haciendo una muy meritoria tercera posición. Con esta victoria del Toro lograba su 4ª victoria en septiembre, tras ganar en Industria, en la Toscana y en Sabatini. Al final solo falló, como he dicho antes, el memorial Marco Pantani. Cerramos con el menú de la semana y comienza el miércoles. De miércoles a domingo tenemos el Skoda Tour de Luxemburgo 2.pro, 5 etapas. La primera, llegada picando, la segunda un circuito con cota, yo creo que posible sprint. La tercera es una etapa con una subida potente del 9% que se hace en 3 ocasiones, creo que tiene un poquito menos de 3 kilómetros y con final en subida. La cuarta es una crono, como las que se hacen ahora. Iba a decir como Dios manda, pero claro, es que 26,3 kilómetros es una super crono en los tiempos que corre, por tanto, aleluya. Y la quinta es de tipo clásica, llegando picando. Recuerdo el año pasado que nos lo pasamos súper bien viendo el Tour de Luxemburgo y yo creo que este recorrido se asemeja bastante a lo que fue el año pasado. Al final, seguro que lo recordaréis, se llevó la victoria en la general Antonio Tiberi y tuvo que luchar con un Mathieu van der Poel que estaba, sembradísimo el corredor y que estuvo a punto de llevarse la general de esta carrera. El miércoles también, de miércoles a domingo, el Tour de Eslovaquia, 5 etapas también. Primera y segunda, yo digo posible sprint. Tercera, yo creo que es un sprint en grupo seleccionado. La cuarta vuelve a ser un sprint y nos queda la quinta, que es una llegada en alto, 5,5 kilómetros. Al 6,5%. El año pasado ganó Mauro Smith, llevándose la general por delante de Julian Alaphilippe, que estaba en un momento dulce. El miércoles tenemos el Grand Prix de Wallonie,
Ya sabéis, es una carrera preciosa de un día con esa llegada mítica a la ciudadela de Namur. La verdad es que es muy chula. Y el año pasado nos llevemos una grandísima sorpresa al ver ganar a Roger Adrià. Lo que os comentaba antes de Roger Adrià, aquí estaba como ese furor de Roger Adrià que yo creo que este año se ha visto un poco más mitigado. El viernes tenemos la Championship Van der Leyen 1.1 y ya sabéis que esta carrera también se considera como un pequeño mundial para sprinters. El año pasado ganó Tim Merlier. El viernes comienza en China una carrera 2.1 y se llama el Tour de Ulsan y lo comento porque está el Burgos. Ahí está el Burgos participando, intentando ganar esos puntos necesarios para meterse en el top 30 de los mejores equipos y son 3 días al sprint, aunque en la última etapa hay una cota que creo que es de unos 8 kilómetros al 3%. No es que esté muy cerca de meta, pero bueno, a lo mejor podría servir para dar un ataque. El año pasado ganó el ruso Roman Maikin, se llevó esa victoria. El sábado, Super 8 Classic 1.pro, la típica prueba de un día con cotas, divertida, emocionante, y el año pasado ganó Filippo Banoncini, que espero que esté muy bien y recuperándose. El domingo nos vamos al Grand Prix de Iservés 1.1, terreno para sprinters. El año pasado ganó Arvin de Klein. El domingo el Goiken Please 1.1, otra carrera para sprinters que se la llevó Tim Merlier. El domingo tenemos el Giro de la Romaña 1.1, típica prueba de un día italiana con dureza. Y el año pasado nos llevamos una sorpresilla al ver que ganaba Antonio Morgado. Y todavía el domingo nos quedan dos platos importantes y uno es, bueno, los dos son los mundiales de crono. Una es la carrera femenina y la otra es la carrera masculina. Os recuerdo que la carrera femenina tiene 31,2 kilómetros con un recorrido durillo y la masculina 40,6 kilómetros también con un recorrido durillo. En principio tendría que poder haceros una previa del mundial, ¿vale? De crono, también del de ruta, pero como es esta semana el de crono, en principio allí os hablaré y como siempre expondré pues mis favoritos para ganar esa carrera. Muy bien, y ya está, llegamos aquí al final del episodio. Como veis, al final he podido buscar tiempo para grabarlo el lunes y comenzamos la rutina habitual, ¿vale? Después de tantos días de vuelta a España. De nuevo, daros las gracias, sí, sobre todo a todos los que estáis ahí detrás, escuchando, gastando vuestro tiempo, escuchándome, que la verdad es que, vaya, me siento muy afortunado. Y nada, a los que habéis llegado también hasta el final del episodio de hoy, muchas gracias. Acordaros, sobre todo, de darle al like, que siempre se agradece. Y, como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.